Además de la clasificación que tenemos de las operaciones y ramos de seguros, es muy importante que tengamos clara la clasificación de riesgos homogéneos que se elabora para, para poder calcular la reserva de riesgos en curso. Si se fijan, podría parecer que es la misma clasificación de ramos, pero no. Aquí el objetivo de la clasificación es determinar como actuarios cuáles riesgos son homogéneos y si son homogéneos podemos hacer una metodología de cálculo. Yo no puedo registrar una metodología de cálculo que involucre a un seguro de vida individual de corto plazo con, por ejemplo, un seguro de gastos médicos colectivo. Entonces, ahí como que el comportamiento de la siniestralidad no necesariamente sería igual, las tablas de mortalidad o morbilidad utilizadas no necesariamente serían las mismas, los flujos de efectivo, en este caso de gastos de administración, de adquisición, no necesariamente son los mismos. Por eso es muy importante, antes de empezar a elaborar una metodología de cálculo de reserva de riesgos en curso, es muy importante que tengamos bien clara esta división de riesgos homogéneos. Si se fijan, aparte, por ejemplo, en la operación de vida, que es la que nos ocupa, aparte de dividir a los seguros en individual y grupo, los divide en corto y largo plazo. Eso es muy importante. El corto y largo plazo es lo que va a determinar mucho cómo calculemos la reserva. Si se fijan, lo mismo pasa en accidentes y enfermedades. Tenemos seguros, por ejemplo, en el de gastos médicos tenemos individual, colectivo, en el de salud también tenemos individual y colectivo. Aquí, si se fijan, aquí no se fijan en largo plazo y corto plazo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seguros de accidentes y enfermedades son de corto plazo. Aquí casi no se maneja largo plazo. Cuando se manejan pólizas multianuales, realmente el cálculo se hace año con año. Aunque a ustedes les ofrezcan un seguro que va a durar 10 años, pero la prima se va a cobrar de manera anual y todo, en realidad son seguros anuales. Eso es muy importante que lo tengan claro. Y si se fijan, también en los seguros de daños, a la hora de que clasificamos los riesgos homogéneos, ahí tampoco distinguimos entre corto y largo plazo. ¿Por qué? Porque también casi todos los seguros de daños son de corto plazo. Uh-huh. Bien, ya que tenemos la división, también es importante que sepamos cuáles son las reservas técnicas que se deben constituir. Pues las reservas que se deben constituir, como lo marca la normativa, son la reserva de riesgos en curso, la reserva de obligaciones pendientes de cumplir, la reserva especial para seguros de pensiones, la reserva para fluctuaciones de inversión para los seguros de pensiones, la reserva de contingencia para los seguros de pensiones y la reserva de riesgos catastróficos para seguros de agrícola y animales, crédito, caución, crédito a la vivienda, garantía financiera y riesgos catastróficos. Aquí si se fijan, la normativa dice las demás que conforme lo establezca el 223 de la LIS se determine. Aquí, ¿cómo van a determinar eso? Cuando yo registro un producto que veo que tiene otro tipo de riesgos que me pueden generar obligación, a lo mejor necesito constituir una reserva de contingencia o algo que me cubra esos otros riesgos. Por eso lo deja abierto la regulación. Aquí, por ejemplo, la reserva de riesgos en curso. ¿Cuál es el propósito? En sí, habíamos dicho que el propósito de todas las reservas es cubrir las obligaciones futuras, ¿no? Pero aquí, ¿cuál va a ser la diferencia entre por ejemplo, la reserva de riesgos en curso? Aquí va a cubrir
el valor esperado de las obligaciones futuras, pero derivado de, como ya sabemos, de los pagos de siniestro, beneficio, valores garantizados, pero de las pólizas que se encuentran en vigor. Es decir, aquí estamos hablando de toda esa siniestralidad que aún no ocurre y que la póliza está en vigor. En cambio, cuando hablamos de reservas de obligaciones pendientes de cumplir, que también va a ser el valor esperado de los beneficios, valores garantizados, en este caso también de los dividendos, etcétera. Pero aquí ya estamos hablando de cuando nos habla de obligaciones pendientes de cumplir, quiere decir que ya ocurrieron los siniestros, ya sea que nos los haya notificado o estén pendientes de notificárnoslos. Pero si se fijan, esa es la diferencia principal. La de riesgos en curso nos va a cubrir siniestros que aún no ocurren y en cambio la de obligaciones pendientes de cumplir va a ser para cubrir siniestros que ya ocurrieron. Eso es muy importante también que lo tengan claro.